es Sibila Camps. ¿Cómo te va, Sibila? Es un orgullo para nosotros tenerte en El Candil y en Radio Nacional Mendoza. Bueno, te agradezco muchísimo, Miriam. Bueno, que tengamos un buen día. Sí, lo estamos teniendo. En realidad esto tiene que ver con recordar lo que hemos hecho, acendrar lo que estamos haciendo y seguir en la ruta que nos hemos trazado. Hay un tema que en realidad vos has estado cubriendo estos días que tiene que ver con que hay muchísimos derechos que todavía no tienen ni tenemos las mujeres, y que hay un elemento que está muy ligado a la violencia y a la cosificación, y me estoy refiriendo al caso de Marita Verón. Vos, como una militante de los temas de género, precisamente estás cubriendo esto. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Qué es lo que te ha impresionado de todo lo que está pasando en un caso que es histórico en nuestro país? Bien, he estado en Tucumán desde el 1 de febrero hasta el 29. No estoy cubriendo esta semana, aunque lo vengo siguiendo muy atentamente a través de los medios, especialmente las audiencias que la Gaceta de Tucumán, los colegas de la Gaceta, van contando a través del Twitter. Tienen un Twitter abierto en el propio sitio web, entonces más o menos vamos pudiendo seguir qué es lo que va pasando en la sala de audiencia. Sí. Lo que, bueno, calculo que en poco tiempo volveré a ir para allá también y estaré yendo y viniendo permanentemente hasta que terminen los debates, hasta que termine el juicio, que será seguramente hasta agosto. Esto se presenta como muy largo. Lo que se ve en ese juicio es algo, es una especie de juicio en realidad a una sociedad que admite, tolera, permite la cosificación más brutal de las mujeres, que es el consumo de prostitución. Entonces, lo que ha ocurrido con Marita es algo que saca a la luz, es decir, quizás se sabe, o porque la madre ha peleado tan fuertemente para que esto se conociera, pero la inmensa mayoría de las mujeres que están en situación de prostitución o explotadas sexualmente o directamente siendo esclavas sexuales en todo el país, en general no se conoce. Es decir, la manera como estas mujeres entran, de niñas, de adolescentes, en la prostitución, es algo que también se va viendo a través de este juicio. Es decir, una de las acusadas contó cuando se quebró, digamos, declaró que ella misma, cuando tenía 16 años, fue prostituida por Rubén Lancha Ale, que es un personaje siniestro muy conocido y muy poderoso en Tucumán. Sabemos también que en realidad su historia personal viene con problemas familiares anteriores, y son un clásico, es decir, se transforman en algún momento en victimarias, pero han sido anteriormente víctimas también. Entonces, esto es algo que se está viendo a través de este juicio, y que es un reflejo de lo que podría ocurrir en todas partes del país, o que ocurre en todas partes del país. Esta mujer, por ejemplo, cuenta que ella fue obligada, que el primer prostíbulo en el cual fue obligada a estar, a servir, obviamente sin percibir un peso, es decir, en situación de esclava sexual, es el Derby, que sigue existiendo hoy en Tucumán. Y ojo, y Tucumán no es diferente de lo que es Buenos Aires o de lo que es Mendoza en ese sentido. Entonces, lo que saca a la luz este juicio es un sistema que permite que eso exista, y además con algunas particularidades muy interesantes. Es decir, por ejemplo, en su esfuerzo por tratar de demostrar que Marita Verón no ha sido víctima de nadie, sino que se ha ido por cuenta propia, entonces los abogados defensores, son 13 imputados, o sea que hay chicanas al por mayor en esto, tratan de contar o de demostrar que Marita ejercía la prostitución. Entonces, como si esto de alguna manera, que no es cierto, pero que aun cuando hubiera sido cierto, esto habría significado poner el acento, o sea, buscar un móvil implica de algún modo poner el acento en que la víctima es causante de su propia desdicha, del propio delito, lo cual permite, o sea, encontrar un móvil
a por qué desapareció Marita o por qué secuestraban a Marita, por qué Marita, si Marita no es un prototipo, digamos, de la víctima de trata, implica de alguna manera encontrar una causa ajena a lo que es el sistema prostituyente. Entonces, si tenemos una causa, entonces el sistema puede seguir funcionando. Claro, además el hecho de que tenemos que remarcar que Marita está desaparecida. Claro, está desaparecida, no es que se fue por su propia voluntad y nadie la cruzó, o sea, la última persona que la vio o que tuvo noticias de ella fue a fines del año 2003. Es decir, desde entonces nadie más la vio. Se sospecha que la pueden haber llevado a España, pero de todas maneras después no hubo nunca más ninguna persona que haya dicho que la ha visto. Entonces, o que se haya comunicado con ella. Está desaparecida, es decir, pero a lo que voy es a que como un juicio como este pone nuevamente en el lugar cómo se visten las personas, las mujeres, que si son culpables las mujeres de cómo se tienen que vestir o no. Hoy, por ejemplo, las preguntas que le hacía uno de los abogados defensores a una vecina de Marita que está sospechada por la madre de ser quien habría oficiado como entregadora, le planteaba, por ejemplo, bueno, por dónde usaba, si usaba la pollera, si Marita usaba la pollera, a cuántos centímetros del pubis, por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones también se pueden reflejar en cómo van las mujeres vestidas por la calle y qué es lo que se supone que tendrían que tener como vestimenta según lo que, digamos, las pautas patriarcales que tenemos. Claro, si vos tenés la pollera corta, podés ser tratada como una prostituta, y esto es lo que generó la marcha de las putas, por ejemplo. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, todo este tipo de estereotipos, todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, todo esto va saliendo a lo largo de todo este juicio que recién empieza en realidad, porque, bueno, lo poco que se ha hablado o el relato que ha hecho la madre Marita, Susana Trimarco, respecto de narraciones que le han hecho otras víctimas de trata que fueron rescatadas durante la búsqueda de Marita, estas chicas han estado sometidas a todo tipo de violencias, que son las violencias cotidianas que enfrentan muchísimas mujeres en el país. Es decir, que no hace falta estar en un prostíbulo en situación de trata para sufrir palizas, abortos obligatorios, o bien para parir en forma obligatoria, es decir, esa es la otra violencia también, es decir, la maternidad forzada, que fue lo que le ha pasado aparentemente a la propia Marita, que fue obligada a tener un hijo. Si todo este repertorio de violencias que se ven acá no están en el submundo solamente, están en muchísimas casas de personas que no están en situación de prostitución. Entonces, y sobre todo las mujeres más pobres y las chicas más pobres y las que tienen menos herramientas como para poder defenderse y para poder superar determinadas situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué significa el hecho de que Marita no pertenezca a esta condición socioeconómica de la mayoría de las mujeres que son víctimas precisamente de estos hechos aberrantes? Y el significado que tiene es que su madre tiene un nivel cultural, digamos, y educativo, y una capacidad de relación con, o sea, de establecer relaciones, de pensar, de elaborar, digamos, una inteligencia y una capacidad de relacionarse con los demás muy superior, que le ha permitido justamente salir a pelear. Poder saber por dónde buscar, a quién preguntar, qué hacer. O sea, visibilizar que Marita existe. Exactamente. Las demás es muy raro, y si no fuera por, digamos, las organizaciones no gubernamentales que se empiezan a dedicar al tema, los periodistas, sobre todo las periodistas que les damos cabida cuando desaparece un adolescente o una mujer joven, y hay sospechas de que puede haber sido secuestrada por una red de trata. Es decir, si no fuera por esto, ahora empieza a haber un poquitito más de herramientas como para que otras mujeres, otras madres se animen a salir a buscar a sus hijas. Pero sí, porque hay que tener una contención oficial. Claro, sí. Y todavía estamos lejos, recién empieza este camino, recién empieza, es muy lento.
y mientras siga habiendo un sistema prostituyente que incluye a la policía, a todos los inspectores municipales que permiten, digamos, el funcionamiento de prostíbulos como si fueran whiskerías cuando no lo son, a los jueces y funcionarios judiciales que tampoco hincan el diente donde deberían hacerlo, digamos, no hacen cumplir la ley. Recordemos, los prostíbulos están prohibidos por ley desde enero del año 1937. Entonces es una decisión política en la que hay que tomar, de decir, acabamos con los prostíbulos y con el proxenetismo. Es decir, una mujer puede ejercer la prostitución de manera, digamos, individual. Eso es algo que no está penalizado por la ley. Lo que está penalizado es los lugares donde se ejerce la prostitución, es decir, los prostíbulos, y el proxenetismo, es decir, la explotación de una mujer o eventualmente un hombre, aunque son los menos, por parte de terceros. Eso además, ese ninguneo, Sibila, que es ejercido sobre la mujer, cuando hablaba de cuál es, digamos, el tamaño de su pollera o cómo se viste o cómo se pinta, respecto de la dignidad que puede tener una mujer más allá de cómo se vista o cómo se pinte, es fundamentalmente horroroso desde el Estado, ¿no? Desde el propio Estado, la propia policía, que, bueno, obviamente si no hubiera complacencia de la policía no estarían los prostíbulos, y además también de los jueces que miran de una forma diferente a las mujeres que han sido víctimas o de maltrato o, en este caso, de Marita. Sí, no, en el caso de la justicia, por ejemplo, hay un trabajo que ha empezado a hacer hace cosa de 3 años aproximadamente la ministra de la Corte, Carmen Argibay, desde la Oficina de la Mujer, que es la capacitación del personal judicial completo, digamos, desde empleados, empleadas, hasta jueces y jueces de cortes provinciales, en justicia y género, y a veces, ahora últimamente en justicia, género y trata de personas con fines de explotación sexual. Lamentablemente no, cada provincia lo adapta como le parece, y a veces, bueno, obviamente la mayoría de las cortes provinciales están constituidas por varones, hay pocas mujeres y no son obligatorios. Entonces, bueno, por más que va masivamente muchos funcionarios de la justicia, sea fiscales, defensores oficiales, jueces, juezas, no es todavía algo masivo y falta muchísimo para que haya conciencia cuando tienen que administrar justicia, y que, digamos, la justicia no puede ser preventiva, la prevención se tiene que hacer desde el Poder Ejecutivo. Exacto. Pero de todas maneras es ser victimizado 2 veces cuando una víctima llega a la justicia y después se mide con distinta vara por el hecho de que la víctima es mujer. Y eso está ocurriendo todavía. Bien, pero hay por lo menos lo seguimos a través de las noticias, hay un hecho que a mí me ha llamado la atención, y es que se están descubriendo o se están recuperando a chicas que están en estado de esclavitud ejerciendo precisamente la prostitución en contra de su voluntad. Claro, yo lo que quisiera saber, porque me parece que todavía hay una enorme deuda en ese sentido, es cuánto se hace después por ayudarlas y por reinsertar, por permitir o habilitar su reinserción en la sociedad, porque si lo que se hace es simplemente sacarlas y devolverlas a la familia, por ejemplo, cuando muchas veces esas chicas escaparon de la familia por malos tratos o por, digamos, o por abuso sexual, si no tienen un ámbito que las contenga, si no tienen tampoco una capacitación laboral que les permita hacer otro tipo de actividad, si no tienen un tratamiento psicológico que las acompañe durante varios años, es lo mismo que nada, porque esas chicas por ahí van a volver a caer en situación de prostitución, porque no van a tener otra herramienta de donde salir, y eso y además
la autoestima que tienen está muy, muy mermada y consideran que ya no son capaces de hacer otra cosa. Claro, psicológicamente están lastimadas. Claro, desde el Estado, digamos, yo no sé cuánto sé que algo se está haciendo, se está trabajando en ese sentido en la provincia de Misiones, donde la Dirección de Trata depende del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones. En Tucumán lo que se hace es a nivel privado con la Fundación María de los Ángeles, pero a veces se rescata chicas, o sea, si alguna chica recurre a la fundación o interviene la fundación en su rescate, entonces van a tratar de cobijarla. Pero si quien interviene es la División Trata de la Policía de la provincia, después no hay recursos como para poder atenderla desde la fundación. Desde el Estado Nacional, por ejemplo, que existe el programa y todo lo demás dedicado a trata, tampoco hay una atención ni una contención ni un aparato para poder atender a víctimas de trata. Algunas cosas se está haciendo por su cuenta como apoyo, lo que puede hacer, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la Casa del Encuentro, que también es una ONG, pero prácticamente no existen lugares, es decir, la ley de trata no se está cumpliendo porque no hay un programa para poder contener y atender a las víctimas. O sea que estamos haciendo camino, y este camino, como vos decías recién, los periodistas que siempre están atentos a las desapariciones y además están pidiendo estas cosas como lo estás poniendo de manifiesto vos, sería, digamos, una manera de obligar al poder político a que también crezca juntamente con esto que está pasando, juntamente con la sociedad, porque la sociedad está aprendiendo esto. Sí, yo creo que la sociedad tiene ya que tomar conciencia fuertemente de, sobre todo, tanto hombres como mujeres. En definitiva, somos mayormente las mujeres las que criamos a nuestros hijos varones, a criarlos con un concepto fuerte de respeto hacia las niñas y las mujeres, a plantearles que un cuerpo de una mujer no es un objeto. Lo que pasa es que también hay otra responsabilidad del Estado en cuanto a las imágenes que permite. Si nosotros pensamos que tenemos programas de televisión que tienen una inmensa audiencia, donde justamente el tema principal es el cuerpo de las mujeres como un objeto, entonces es poco lo que se puede esperar con semejantes ejemplos. ¿Y cómo hacemos con Tinelli, por ejemplo? Por eso, bueno, ¿lo prohibimos? Creo que hay normas, no prohibir, pero sí poner, pautar, determinar, o sea, hacer cumplir la legislación. Es decir, la legislación, antes incluso de la ley de medios, la ley para la prevención, sanción y erradicación de todas formas de violencia contra las mujeres, habla de violencia mediática. Entonces está muy claro eso, digamos, y todo el concepto de lo que es la imagen de la mujer está bien tipificado dentro de la ley. Entonces, hay elementos como para decir, bueno, esto no es lo que hay que hacer, o bien sentarse a negociar, como se hace en otros países. Es decir, nos juntamos con todos los medios y decimos, bueno, señoras y señores, esto no va más por esto y esto. A ver qué... O a partir de tal hora. No es una cuestión de horario. ¿Tampoco? No creo que pasa por el horario. Hoy en día, porque además muchas cosas se pueden recuperar por internet, entonces ya hay una especie de simultaneidad de los medios audiovisuales que no sirven, no es un problema. Es que no es un problema de proteger a los niños, es un problema de proteger a todos, es decir, en la medida en que esa es la imagen de la mujer, es la imagen más vista, entonces, ¿qué se puede esperar si ese es el concepto? Ya es la naturalización. Claro, ¿qué diferencia hay entre esas imágenes que se ven en el programa de Tinelli y los volantes de oferta de sexo pago que uno puede encontrar, no sé si será en Tucumán, pero por lo menos acá en la calle están en todos lados? O los avisos en los diarios como... Claro, ahora eso se ha levantado bastante, pero de todas, igual hay un poco. Sí, se les rebuscan. Sí, y de todas maneras igual en los volantes que uno encuentra, los cartelitos que uno encuentra en los teléfonos públicos y en otros lugares por la calle, tienen exactamente esas imágenes de
traseros en primer plano que uno ve en Tinelli. Exactamente lo mismo. Bien, Sibila, se nos fue el tiempo, vos sabés cómo es esto, te agradecemos muchísimo la comunicación, porque me parece que esto es tan valioso como, bueno, hablar de que hoy es el día, de la historia y demás, porque este es el presente que tiene que ver con las mujeres cosificadas y con una sociedad que ha naturalizado muchas cosas que nos hacen mal a todas las mujeres y por ende a toda la sociedad. Bien, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Miriam. Un cariño grande. Hasta luego. Chao. Sibila Camps, periodista, ella forma parte de periodistas de Argentina en Red que apoyan el tema de la difusión de género y que está, bueno, cubriendo el caso Marita Verón, del cual vamos a sacar muchísimas conclusiones.